8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6 minutos, estamos de vuelta en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora a Felipe Vega de la Cuadra, ex viceministro de Defensa, que nos acompaña en esta mañana vía telefónica. ¿Cómo está, Felipe? Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Le saluda Licenia Espinel. Una de las novedades del fin de semana no fue solo la puesta en libertad del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, por un recurso de habeas corpus, sino también el reconocimiento por parte del ministro de Defensa de las violaciones a la seguridad del complejo militar del Ministerio de Defensa. Él ha anunciado en una rueda de prensa que 7 militares, entre ellos un oficial, habrían ayudado a Miguel Ángel Nazareno, conocido como Don Nasa, el 7 de abril pasado, cuando vulneró las medidas de seguridad en la parte posterior del Ministerio de Defensa. Y esta no habría sido la única vez que estaba rondando por esas inmediaciones. Al parecer, de acuerdo a la propia información proporcionada por el titular de la cartera de defensa, esto habría ocurrido aproximadamente en 3 ocasiones. Es decir, que el señor Don Nasa era visitante frecuente, constante del Ministerio de Defensa. ¿Qué nos deja esta situación, Felipe? ¿Cómo se debe leer esta problemática que se vive en el Ministerio de Defensa? Una persona que está procesada por captación ilegal de dinero, paseándose por el Ministerio de Defensa a vista y paciencia de los uniformados, y es más, con la ayuda de 7 de ellos, entre los cuales se menciona un oficial. Información revelada por por el propio departamento, un vocero de inteligencia del Ministerio de Defensa. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Creo que por fin pude conectarme vía Zoom. A ver, el problema no es solamente la violación de las seguridades que el Ministerio de Defensa tiene desde siempre, sino el estado en el cual se encuentra la institucionalidad del Ministerio de Defensa. Quiero contarle al país cómo funciona la seguridad en el complejo ministerial. El complejo ministerial, Licenia, tiene 2 accesos. El uno, la parte de atrás que se entra a los parqueaderos, que es el que ha sido la vía de acceso para este señor Nazareno, y el otro que es por el Parque de la Recoleta, que es un acceso muy restringido a vehículos, solamente para funcionarios del Ministerio y de las Fuerzas Armadas, y un acceso peatonal que está al lado también del Parque de la Recoleta. Es realmente imposible que alguien entre sin ser detectado. Esto es así de sencillo. La policía militar ministerial cuida los 2 accesos. La entrada al complejo se da única y exclusivamente a través de una orden recibida en las garitas por la policía militar ministerial. Esa orden emana desde muchos lugares, desde las oficinas y despachos, desde los mandos, desde funcionarios de diferente nivel. Entendamos que en el complejo militar ministerial trabajan muchísimas personas, civiles y militares de las 3 fuerzas. Podía emanar la orden de acceso desde cualquier lugar. Por lo tanto, detectar se vuelve complejo, pero no imposible, porque hay registro de las órdenes. Y registro de quién entra, a qué hora entra, con qué entra, cuántas personas entran. Entonces, detectar quién dispuso el acceso de Nazareno no es tarea imposible. El problema, Licenia, queridas personas que nos escuchan, no está en quién ordenó solamente, sino a qué nivel ha llegado la institucionalidad que un señor con dinero, con maletas de dinero, pueda ingresar al Ministerio de la Defensa Nacional, que debería estar y permanecer al margen de todo acto de corrupción, porque nadie entra con maletas de dinero a un ministerio para orear sus billetes, para hacerles respirar, para presentar a alguien, es para entregar a alguien. Y eso significa que hay actos de corrupción muy serios, muy preocupantes.
Esto evidencia, doctora de la Cuadra, esto evidencia que si el complejo del Ministerio de Defensa, por todos los detalles que usted menciona y quienes hemos visitado por cuestiones periodísticas del sitio, sabemos que es mucho más difícil entrar allí que entrar al Palacio de Gobierno. Esto evidencia que los principales clientes del señor Nazareno, o Don Nasa, como quieran llamarlo, son precisamente personal de Fuerzas Armadas. Ahora, el ministro Hernández en su última declaración ha dicho, él tratando de aclarar la situación, ha dicho que los hechos del pasado 7 de abril, la última visita de Don Nasa a estas instalaciones, se produjeron en el parqueadero externo del complejo ministerial y que allí se capturó a 5 integrantes de esta supuesta organización que se dedica a la captación ilegal de dinero, pero justo el cabecilla de esta organización, en este caso señor Don Nasa, se habría escapado en este proceso. El parqueadero externo, y discúlpeme que discrepe con el Hernández, el parqueadero externo del Ministerio de la Defensa Nacional es la calle. El parqueadero que da hacia atrás, a la parte posterior, la que se conecta con la avenida que va hacia el antiguo terminal terrestre, ese parqueadero es interno, es parte del complejo ministerial. A ese parqueadero no se accede sin autorización. Entonces no justifiquen la cosa. Lo segundo, normalmente la corrupción tiene muchísimos hilos. No es que el negocio ilícito del señor Nazareno se estaba haciendo en el complejo ministerial del Ministerio de Defensa. No. Mi hipótesis es otra. Claro, siempre, Licenia, estamos hablando de hipótesis, porque ni a usted ni a mí nos consta qué estaba haciendo el señor Nazareno ahí, con quién estaba haciendo y qué tipo de negocios turbios habían allí. No nos consta. Estamos haciendo hipótesis al respecto. Pero la hipótesis, creo, más plausible, más posible de llegar a demostrar, es que en la corrupción se cruzan muchísimos hilos, muchísimos orígenes del dinero. No es extraño, y no sería extraño, que el señor Nazareno sea también un vehículo para lavar dinero, un vehículo para pagar coimas, un vehículo para cerrar negocios absolutamente turbios. No es solamente la continuidad de aquella realidad que vivió el Ecuador con el notario Cabrera, en donde personal de Fuerzas Armadas y Policía tenía depósitos esperando obtener réditos enormes con su dinero, con el notario de triste recordación en el Ecuador. Puede ser eso o puede ser algo más, y es preocupante para el Ecuador que estemos inundados, no solo de asesinatos brutales en las cárceles ecuatorianas, protagonizados por las bandas delincuenciales y el narcotráfico, sino que también estemos cruzados dentro de las instituciones que tienen el monopolio de la fuerza y la tarea de la seguridad en el país, seguridad externa del país, seguridad en fronteras y lucha contra el narcotráfico en fronteras, que ellas estén inundadas por el dinero negro de las actividades ilícitas. Este es el gravísimo problema, Licenia, que no viene por la corrupción generalizada, supuesta, como ya he oído al señor Villavicencio y a otros comunicadores que se rasgan las vestiduras ante esta situación, acusando a Fuerzas Armadas como si Fuerzas Armadas sería un cúmulo de corrupción, cosa que me resistiente y me niego a aceptar, y defiendo profunda y firmemente a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Habrá gente corrupta dentro que está siendo llevada, Licenia, está siendo llevada por el estado general que vivimos en el Ecuador. Este es el problema de fondo. El estado general en el cual sin ningún desparpajo, se acusan actores políticos de extorsiones, coimas, recibimiento de dineros, venta de ministerios en $2,5 millones. Esta es la situación general que vive el Ecuador. No nos rasguemos las vestiduras, señor Villavicencio, no se rasgue las vestiduras acusando a Fuerzas Armadas de lo que no es. Y esto lo digo con firmeza. Yo quisiera oír
a miembros en servicio pasivo de Fuerzas Armadas poner firmeza en la respuesta a estos señores, que acusan como si fuera la cloaca. Ahora, doctor de la Cuadra, el hecho de que el ministro diga que se va a sancionar y expulsar del camino a los malos elementos que hacen daño a la credibilidad de las Fuerzas Armadas es real, tomando en cuenta que esta vez dicen que son 6 las personas que habrían ayudado al señor Nazareno a entrar a las instalaciones del Ministerio de Defensa o estar por allí repartiendo dinero, que es de lo que se conoce, ¿no es cierto? Pero ¿cómo sabemos o cómo podemos identificar a todos quienes mantienen negocios con Don Nasa al interior del Ministerio de Defensa o al interior de Fuerzas Armadas? Por un lado, ¿cómo se va a sancionar solo a 6 en esta vez? Porque si alguien filtró la información de que Don Nasa estaba por allí, tomando en cuenta que el propio Ministerio de Defensa reconoce que el señor Nazareno ya ha estado allí veces anteriores. Como sabemos que son los mismos que ayudaron esta vez, los que ayudaron en las ocasiones anteriores, y cómo se puede identificar a estas personas y sancionarlas bajo qué delito, bajo qué infracción, y no a los que mantienen los negocios también con él, cómo se podría determinar a todos. Yo creo que aquí hay que actuar con un poco de inteligencia, y no inteligencia servicio de espionaje, ¿no? Inteligencia neuronal. Eso necesitamos en el Ecuador. Si yo tengo personalmente un negocio, si yo tuviese personalmente un negocio, pues jamás lo tendría con el señor Nazareno, buscaría un lugar poco evidente para hacer mi transacción. Si es que 100 personas tienen el negocio con el señor Nazareno, buscarían un lugar confortable. Esta es la diferencia. Y esto habría que averiguar. No puede ser que en Fuerzas Armadas y en el Ministerio de Defensa se establezca la costumbre de sancionar a 6, a 8, a 9 miembros del personal, normalmente de baja gradación, de bajo rango, como es lo que está sucediendo con el radar. Que ya hay algunos, oí que ya hay nombres de responsables que dejaron que se vulnere la seguridad. Cuando el problema, y perdóneme que me salte al radar, cuando el problema es un problema de decisión de los mandos más altos. El problema de que un señor vaya a hacer un negocio ilícito con muchísimos miembros de una institución ya no es problema de solo los 8, 4, 6 o 5 miembros. Ese es un problema de la responsabilidad que tienen los mandos más altos de esa institución. Esto, Licenia, tiene que volver a mirar el país, porque nos están acostumbrando a este tipo de cosas. Que el asambleísta fulano es el responsable, el asambleísta mengano es el responsable, cuando la responsabilidad la tienen las más altas autoridades de los poderes del Estado que están en una feria de compra y venta de votos. Ecuador, abra los ojos. Ecuador, no lance las responsabilidades donde no existen, donde no hay. Démonos cuenta, por favor, que estamos siendo utilizados, manipulados hoy contra Fuerzas Armadas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando adentro? Para que toda la opinión, toda la política, todos los que tienen palabra en el Ecuador empiecen a lanzarse contra Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa? No están obedeciendo todo. Esto del señor Nazareno seguramente es una cosa que sabían y que se sabía, porque si el señor ministro dice que no es la primera vez, sino la cuarta vez, alguien sabía pues que estaba entrando, que no le informaron. Los mandos de las fuerzas no tenían conocimiento de que estaba sucediendo eso. Estas son las grandes preguntas. Miremos lo sustancial, lo sustantivo, no los eventos paralelos, no el detalle mínimo, que eso nos hace perder. El Ecuador necesita recuperar definitivamente la cordura. Necesitamos recuperar la cordura. Solamente con cordura y con inteligencia podemos salir adelante en la situación a la que nos han precipitado 5 años de horror, de desinstitucionalización, de real corrupción, porque el dinero está ahí.
Ahora, doctor de la Cuadra, ¿cómo se le explica a los ciudadanos? Porque muchos se preguntan cómo personal de Fuerzas Armadas, que en teoría tienen salarios estables, en mejor medida en cuanto a cifras, mejor ubicados que otros niveles del sector público, ¿qué necesidad tienen de realizar este tipo de inversiones y no acudir al sistema financiero formal? ¿Cómo entender eso? Porque hay mucha gente que se pregunta cómo los militares que tienen sueldo fijo, buenos sueldos en relación a otros servidores públicos, tienen que estar acudiendo a Don NASA cuando pueden tener sus recursos en un banco. Yo le puedo dar una explicación como psicólogo que soy. Esto se llama deprivación relativa. El que más gana, más anhela. El que más tiene, más quiere. El que menos tiene, quiere menos, quiere llenar la olla, quiere comprar un par de zapatos, quiere subir $20 en su ingreso. El que más tiene, quiere en proporción de lo que tiene. Esto es un efecto psicológico bastante conocido por quienes tenemos esta profesión, pero muy poco visto, muy poco difundido en la sociedad. Pero esta no es una explicación que a las personas les va a satisfacer. Yo creo que el Estado existe para justamente poner freno a este efecto de la deprivación relativa, de la pérdida relativa, de lo que yo debería ganar mientras con lo que tengo. Por eso se elige a un banquero pensando que todo va a salir bien, cuando la deprivación relativa le lleva a hacer lo que hace. Y el problema de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestro Ecuador de hoy, Licenia, es que hemos perdido todo el norte, toda orientación, todo principio ético, y lo hemos perdido por la vara hunda de compra, venta, aprovechamiento que hace quien está en el servicio público o es mandado por los mandantes, por quienes le eligen. Este es el problema básico, el problema en donde la academia, la iglesia, las Fuerzas Armadas, la policía que está cruzada de corrupción, y lo digo sin miedo porque basta ver los patrimonios que tienen los señores generales, patrimonios a los que los funcionarios honestos jamás habíamos llegado a ser, hayamos sido ministros varias veces. Este es el estado en el que estamos y un estado del que debemos salir, No busquemos cabeza de turcos. Un periodista de gorrito dice que las Fuerzas Armadas son una cloaca. No es cierto. Eso no es cierto. Habrá un sistema que está permitiendo que alguien trate de aprovecharse. Habrá un sistema que alguien ejerce corrupción. Pero eso no quiere decir que las decenas de miles de hombres y mujeres con uniforme de las Fuerzas Armadas están en eso. Vamos a tomar un poco de distancia y vamos a tomar un poco de coherencia en eso. Necesitamos sanear en la mejor acepción del término las instituciones del país. Porque para donde mire usted, Licenia, para donde mire suceden cosas como estas. El viceministerio de Agricultura vale $2,5 millones y se pone en subasta. Dios santo, yo nunca hubiera llegado a ser viceministro, peor ministro. Jamás en la vida. Ahora, doctor de la Cuadra, esta situación sin duda pone en aprietos a las Fuerzas Armadas porque mina su credibilidad en la ciudadanía. La ciudadanía confiaba en una institución que en teoría se maneja por el honor, por la verdad, por el buen comportamiento, y esto pues le pone en aprietos, pone en duda esa sensación que tiene la ciudadanía de confiar en unas Fuerzas Armadas. Y esto se suma también a la situación de inseguridad que se vive en el país, porque muchos dirán, mientras el país se cae a pedazos en la seguridad, uno no puede salir a la calle tranquilo por el temor de que le asalten, de que le secuestren, que le violen, que le maten. Los militares están dedicados a invertir con NASA, por un lado, los policías están dedicados a proteger a los jefes de las bandas en las cárceles, y la situación de inseguridad que vive el país sigue así, sigue cada vez peor. Este tipo de situaciones minan la confianza en este tipo de instituciones, doctor de la Cuadra. Usted lo ha dicho con toda la razón, absolutamente cierto.
Y ese es el precio que pagan las instituciones por cambiar su esencia, sus objetivos y su profunda constitución, conformación. ¿A qué me refiero con eso? Si las Fuerzas Armadas se convierten en instrumento político, para hacer, por ejemplo, lo que hicieron con el radar, que es destruir un sistema de defensa para decir que el gobierno anterior tenía pacto con el narcotráfico, cuando los que lavan dinero, como el señor Nasa, entran ahora al Ministerio de Defensa. Cuando las Fuerzas Armadas, la institución, se pone al servicio de eso, cuando la Policía Nacional se pone al servicio de la represión, como lo que vivimos en octubre de hace 2 años, y lo que hemos seguido viviendo el 8 de marzo, en la represión brutal contra una marcha de mujeres, las marchas, no una, todas las marchas de mujeres en el Ecuador, cuando las instituciones pierden el norte y se ensucian y se embadurnan, cumpliendo los mandatos del interés político. Yo vi a un alto mando, después de mover el radar, cuadrarse ante el presidente y decir: su orden está cumplida, señor presidente. Eso es inadmisible y eso destruye las instituciones, y no solo destruye las instituciones, sino que cobra estos precios. Este precio, el desafecto de la gente, la pérdida de credibilidad, el desasosiego de la ciudadanía frente a instituciones en las que siempre ha confiado. ¿La culpa la tienen todas las Fuerzas Armadas? No, no señora. La culpa la tienen 2, 3, 4 mandos que equivocan de principio a fin el objetivo por el cual existen y por el cual el Ecuador les paga. Eso no es generado desde 4 personas que quieren mejorar su ingreso. Muy mal hecho. Debe ser sancionado. Pero la destrucción institucional deviene desde el manejo político que pone en subasta los viceministerios. Esto tenemos que ver en el Ecuador. Y no pensar que no, están haciendo las cosas bien, porque aquí habían ladrones. Este es el cuento más terrible que se ha contado al Ecuador. Yo me alegro, y públicamente lo digo, por la salida de Jorge Glass, un hombre secuestrado por esta mentalidad que se ha impuesto en el Ecuador, que ha hecho lo mismo que don Nasa paseando en el complejo ministerial, dentro de la justicia, dentro de la Contraloría. Esto es lo que han hecho al Ecuador. Esto es lo que tiene que terminar en el Ecuador. Doctor de la Cuadra, para finalizar, usted ha mencionado varias veces el tema del radar, y en efecto, ese radar se movió, se lo puso en Montecristi, hubo todo el evento mediático de rigor para dar a conocer que se estaba buscando luchar contra el narcotráfico, identificando a las narcoavionetas. Lo cierto es que en la práctica el radar lleva varios meses dañado y no se lo ha podido reparar, y tampoco se ha podido hacer efectivo el seguro que en teoría debe proteger la actividad de este radar o al equipo como tal. ¿Por qué no se puede ni reparar ni cobrar el seguro, doctor de la Cuadra, de lo que usted ha podido conocer? ¿Cuál es el problema ahora del radar y qué debería suceder a nivel de las autoridades? ¿Alguien debería ser responsable de esta situación? ¿La Contraloría debería actuar? ¿Alguien debería responder por el daño a este equipo que está paralizado varios meses? Yo en broma decía, seguramente don Nasa llevaba la plata para pagar la reparación del radar. Mire, yo no conozco los detalles de la póliza actual del radar, que espero que tenga póliza, seguro. Pero la póliza que teníamos nosotros, la cual instalamos el sistema radárico, no cubría a un radar, cubría al sistema integrado de radares militares. Si es que usted tiene, voy a poner un ejemplo muy sencillo, asegurado su vehículo, están asegurados todas las partes que conforman el vehículo, de tal suerte que si usted tiene un accidente y se le daña una puerta, el seguro le cubre la reparación de la puerta. Pero si usted desarma el vehículo, lleva el parabrisas, le lleva de Quito a Tuntaqui, y en el transporte
y cuando le pone en el piso, se le rompe el parabrisas, por cualquier motivo, el seguro le va a decir, señora, yo no le cubro el parabrisas, el daño del parabrisas. ¿Por qué? Porque no estaba en el vehículo. Usted sacó el parabrisas del vehículo. El seguro es al vehículo completo, no al parabrisas. En nuestra época no estaban aseguradas las piezas por sí solas, sino el sistema completo. Aquí lo que hicieron es desarmar el sistema, trasladar una de las piezas y dañar una de las piezas. No, el seguro con toda certeza, son aseguradoras internacionales, tipo Lloyd's de Londres u otras, los reaseguradores, pondrán objeciones, esos ajustadores. Dirán, no le podemos pagar porque la responsabilidad es suya. ¿Quién va a responder por esos 20 millones? El sargento que estaba a cargo de cuidar que no se acerque nadie al radar, o algún mando que ordenó el traslado, o el presidente que dijo que había que cambiar el radar. ¿Quién va a cubrir eso? Son 20 millones de dólares, dice. Eso cuesta el radar. Claro, eso va a saco roto y abona a la hipótesis que yo le estoy planteando. El Ecuador está demolido, porque la Contraloría no sirve para eso. La Contraloría sirve para perseguir correístas, lo digo con todas las letras, porque la Contraloría es un instrumento para que el señor Villavicencio cumpla su venganza. Este es el problema. No es para defender los bienes del Estado ecuatoriano, porque el Procurador General del Estado no está para defender al Estado en esas cosas. No, está para arreglar con los demandantes extranjeros y darles la razón y pagarles. Este es el problema nacional. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que el problema nacional es este? No es un militar que deja entrar al señor Nasa. El problema es de fondo. El problema está en Carondelet. Y estamos pagando por ello todos. Hoy también las Fuerzas Armadas. Ayer la policía. Ayer las instituciones públicas como la Contraloría, que era una de las instituciones con más prestigio en el Ecuador desde que fue creada. Este es el problema. La justicia metida a mano, hecho pedazos. Ahora tenemos que pagarle a los señores Isaías. Pero perdóneme que haga una colección tan grande, Licenia, de horrores, cuando deberíamos estar hablando solo del señor Nazareno y del Ministerio de Defensa. Pero no se puede, en un organismo colapsado por el cáncer, hablar solamente del dolor de cabeza. Muchísimas gracias, colapsando. A usted, Licenia, muchas gracias.